Creo que una de las peores cosas que nos puede pasar como ser humano es evitar el sufrimiento. Y hoy, más que nunca, el tratar de evitar el sufrimiento se está volviendo una especie de cáncer. Y cuando uso la palabra cáncer, la uso en todo el poder de esa analogía. ¿Ok? Eh, y discúlpeme que sea un poquito directo en esto, ¿no? Yo mencionaba en el título de que nunca eres la misma persona. No eres la misma persona de ayer y mañana no vas a ser la misma persona que hoy. Es absolutamente cierto, porque todos los días, inclusive dentro de nuestro propio cuerpo, están muriendo y viviendo y naciendo nuevas células, ¿ok? Por el puro hecho de que naciste, si tienes más de 7 años, que creo que el tipo de audiencia con el que tengo el honor de compartir este tipo de videos, pues debe ser de más de 7 años, ¿no? Si tienes más de 7 años, tus células a los primeros 7 años de tu vida cambiaron por completo, todas. Porque la célula tiene un fenómeno que se llama apoptosis, por el cual muere. ¿Por qué comparé con el cáncer? Porque el cáncer precisamente su problema es que no tiene esa muerte celular y se empieza a reproducir. Que hoy se sabe que por medio de la mente y por medio de algunas cosas se puede llegar a inducir esa apoptosis, pero bueno, es un tema polémico. El que quiere ahondar sobre esto, vea sobre medicina germánica o las 5 leyes del Dr. Hammer, ¿ok? Pero eso es un tema totalmente aparte. El truco o lo que quiero poner énfasis es que siempre, siempre tú y yo estamos mudando el cuerpo. Entonces, si este no fue el que nació, si esta carne que estoy tocando no fue la que nació, entonces, ¿quién fregado soy yo? ¿No? Y eso suena así como una pregunta existencial. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? No, la neta es que ¿quién mantiene la ilusión o qué mantiene la ilusión de que hay un yo? Y ese yo, ¿por qué no quiere sufrir? ¿Ok? Siempre les hablo del cerebro, ¿no? Y siempre les hablo que el cerebro busca la estabilidad, busca lo que pueda predecir y cuando lo que el ambiente se vuelve inestable o no lo puedes predecir, entonces el cerebro entra en un estado de angustia, en un estado de actividad que se llama simpaticotónica, porque dice ahora tengo que ver cómo sobrevivo. Pero cada vez que tienes una situación así, en la que tienes que sobrevivir, en la que tienes que superar, en la que tienes que conquistar, en la que tienes que improvisar, en la que tienes que volver a hacer estable tu ambiente, hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad. Y yo recuerdo que cuando daba estas sesiones de hipnoterapia, yo trataba de ayudar sobre todo eh, a jóvenes, a muy jóvenes, estoy hablando de gentes de 18 años, 16 años, que yo les decía, ¿saben qué? O sea, a los papás, ¿no? Porque siempre iban, los llevaban los papás, increíble a los 18 años, en, iban todavía con la mamá o con el papá, ¿no? Y al final había mucha sobreprotección. Y la sobreprotección impide que un ser humano se desarrolle. Pero no estoy criticando generaciones. Estoy hablando de un hecho. Porque eso nos puede pasar a los 30, a los 40, a los 20, a los 50, a los 70. Que todo queramos que sea simple y sencillamente placer, placer, placer. ¿Y qué pasa con un sistema nervioso que solo está acostumbrado al placer? El cuerpo se acomoda. La carne se acomoda. Es verdad, se acomoda y dice, esto está muy cómodo, aquí me quedo. Entonces, si se acostumbra al placer, y eso es lo que pasa con las personas que quieren bajar de peso, con las personas que
quieren dejar de fumar, por ejemplo, el placer de la primera bocanada es tan poderoso que genera una tormenta de aquí de dopamina y de serotonina y todo, pero como hoy se ha descubierto con neurociencia, eso genera después, tiene que venir una fase de sufrimiento del cerebro, es por neurociencia, ¿eh? El cerebro tiene que sufrir después de un placer. El problema es que mientras más placentero hagas algo, ¿sí? Después la factura que tienes que pagar por eso es mayor. A eso se le llama, tiene su nombre, bueno, aquí en México le decimos al juego donde los niños se sientan uno de un lugar y otro en el otro y hacemos esto, ¿no? Se balancea ese juego, ¿no? Aquí le decimos sub y baja, ¿no? También se le dice balancín y tienen diferentes nombres en diferentes países. Pero eso es lo que pasa, solo uno de los niños puede estar arriba y el otro tiene que estar abajo, ¿no? O sea, lo mismo hace el cerebro. El placer tiene que estar balanceado para que cuando venga el sufrimiento sea un sufrimiento balanceado. A mí me han preguntado muchas veces, ¿ok? Me han preguntado infinidad de veces sobre hongos y sobre las ceremonias y no tienen idea cuántas personas atendí que habían ido a toda clase de ceremonias en donde se conectaron con lo trascendente, entendieron muchas cosas y como siempre termino yo con la pregunta, si eso fue tan así, entonces, ¿por qué estamos platicando tú y yo? ¿En qué te puedo servir? ¿Sí? Y es que de algo no nos podemos deshacer, que es de la visión ego, que nos hace creer que somos la misma persona siempre, que nos hace creer que el que está enfrente de nosotros es la misma persona también. Por eso un matrimonio que de repente estuvo 20 años unidos y que por definición eso los debió haber fortalecido, de repente se sienten el desconocido, ¿ok? El uno con el otro, ¿no? Ok, dicen, ¿y esta quién es? ¿Y este quién es? Y eso sucede porque no somos la misma persona. No somos la misma persona que estudió una carrera y ahora se dedica a esa carrera 20 años después, o 5 años después, o inclusive un año después. No somos la misma persona que decidió eh, casarse con una persona o vivir en unión libre con una persona. No somos la misma persona que tenía unos ideales a los 15 años y después otros a los 20 y después otros a los 40. Y esa, la razón de eso es que todos los días hay algo que modifica nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es el que nos da la personalidad. Y si ese cerebro solo está acostumbrado al placer, wow, ok, wow, porque entonces es un cerebro que no es resiliente, que no tiene la capacidad para lidiar con cosas. Otra cosa que me preguntaban mucho sobre mi opinión sobre la marihuana, por ejemplo. Ok, mi opinión es, sí, efectivamente, cuando la marihuana puede ayudar en muchísimas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, hay muchísimas evidencias de que eso es así. Pero es igual que la quimioterapia, ¿no? ¿A qué precio? Sí, yo recuerdo que una vez estábamos viendo un paciente de cáncer, al que le ayudaba yo con hipnosis para el dolor. Y me acuerdo que había una hematóloga que por alguna razón estaba ahí presente y ella decía es que la quimioterapia es matar un mosco a cañonazos, ¿no? Sí matas al mosco, pero te echas toda tu pared, ¿no? Y con las sustancias pasa lo mismo. Obtienes un momento de placer, un momento de iluminación, un momento de lo que tú quieras, pero el cerebro vuelve a la realidad. Vuelve a la realidad. Y la realidad es aburrida. La realidad es cansada. La realidad no es ideal. Y eso te está transformando todos los días. El entender eso es entender la sabiduría de vivir. ¿Sí? Por ahí había puesto un meme simpaticísimo de la vida, un video que está por alguna parte de aquí abajo de Facebook, ¿no? Y allá una de las cosas que yo mencionaba era
que se veía el que iba con un kayak en un río, dando vueltas y todo, y estaba simpatiquísimo porque supuestamente estaba con la psicóloga, y la psicóloga le pregunta, oye, ¿cómo va tu vida? Y la persona contesta fluyendo, y después te ponen ese video de la persona batallando en un río, y es que ese es el verdadero vivir. Así es, arriba, abajo, de cabeza, a veces te estás ahogando, a veces no, a veces viene un dolor súper fuerte, a veces viene algo que es espontáneo y maravilloso, ¿sí? De los que son papás, o los que quieren mucho a los niños, saben a lo que me refiero, cuando de repente tu hijo se enferma y eso te genera una angustia horrible, pero también ves que un día tu niño hace una cosa tan simpática, tan hermosa, que te arranca una sonrisa que te dura toda la vida, ¿no? La vida es así. Y el que la vida sea así, te hace una persona diferente todos los días. Todos los días. ¿Ok? Y en cada etapa de tu vida va a haber algo diferente. Cuando estás en los 20, lo que quieres es decidir a dónde vas a entrar, qué vas a estudiar, ¿no? 18, 20, por allá. A los 30 estás en tus primeras relaciones interpersonales. Voy a estar con esta persona, vamos a durar, no vamos a durar, tenemos hijos, no tenemos hijos. A los 40, por ejemplo en varones, la crisis de los 40 es absolutamente real. Que de repente el varón dice, estoy envejeciendo, ¿no? A los 40, cuando realmente a los 40 hay una plenitud del varón, pero bueno, empezamos bien porque no me voy a excluir, ¿no? A querer rejuvenecer, a tener un aspecto igual. Las mujeres durante el climaterio, yo me acuerdo un súper terapeuta me decía, salvar matrimonios me cuesta muchísimo en las menopausias. O sea, las menopausias, que es un proceso meramente del cuerpo, no es de la mente, pero es lo que quiero enfatizar. La mente surge del cuerpo, ¿ok? Aunque digamos sí la mente, la filosofía, sí, pero si te golpeas la cabeza, sobre todo aquí en las cortezas prefrontales, puedes cambiar de la noche a la mañana. Y les cuento una historia interesantísima, real. A un señor, y esto lo contaba yo mucho en terapia y en talleres, ¿no? Un señor iba en su carro a 50 kilómetros por hora, algo así, muy, muy rápido. Y otro carro se le apareció. Y vamos a poner que el otro también viniera a 40 kilómetros. Se pegan y vamos, fue un golpe como 80 kilómetros sumando las velocidades de los dos, ¿no? Y nada más alcanzó, con todo y que tenía cinturón, alcanzó a tocar el volante con esta parte de aquí, con la frente. Y estando, después de que choca, se lo llevan, porque esto fue en Estados Unidos, el seguro requería un estudio médico. Fueron, le hicieron una resonancia magnética, perdón, unas radiografías, algo así, un estudio donde se ve solo un puntito, ¿no? Menos del tamaño menor a la cabeza un alfiler. Y la persona dice, hoy, ¿cómo está? Usted está muy bien, váyase a su casa. Llega a su casa y ya no ama ni a su esposa ni a sus hijas. Se acabó el amor. ¿Ok? Sí, de hecho tenía pensamientos hasta todavía más feos, porque se golpeó la corteza prefrontal, que es la parte de adelante del cerebro. Hubo un daño, se rompieron dos neuronas y se acabó el amor. Dependemos de nuestra salud intestinal, de nuestra salud cerebral, de lo que comemos para tener una salud mental, una salud emocional. Y el placer, el azúcar, por ejemplo, de la cual hice un video larguísimo que les gustó mucho. Del azúcar, el azúcar genera enfermedades mentales y emocionales graves, graves, por múltiples razones, desde que daña las células, desde que daña el páncreas, hasta que genera comida para hongos y se genera una flora intestinal mala
que genera una película que ya no puede segregarse dopamina adecuadamente en el intestino, y así una serie de cosas. Muchas veces estamos enfermos solo por lo que estamos tragando. Añádele lo que vemos y lo que escuchamos. ¿Sí? Estando un día con mi hermana, y yo puse la televisión y me dice, oye, ¿qué es lo que estás viendo, no? Eso me sucedió hace muchos años. Pues sí, era un alimento dañino. Estoy viendo problemas, estoy viendo asesinatos, estoy viendo... No es que hay que ser realistas, ¿no? De tanta realidad se nos está pudriendo la cabezota a todos, ¿no? O no a todos, porque estoy seguro que algunos o muchos de ustedes no están teniendo esta falta de higiene mental, ¿no? Pero vaya, no vas a ser la misma persona todos los días, porque todos los días vamos a experimentar placer, sorpresa, sufrimiento, alegría, euforia, ¿sí? Y eso está conformando todo tu cuerpo y está conformando a los demás a tu alrededor, ¿sí? Cuando eres papá joven, tú juras y perjuras que tus hijos ya los pusiste en el buen camino y todo, y de repente un día te viene una sorpresa. O ellos mismos en su capacidad de voy a pensar, ¿sí? Empiezan a tener ideas, empiezan a integrarse a su ambiente, a su cultura, a su sociedad. Y te das cuenta que no son los hijos que tú creías, que yo creía, que habíamos educado, ¿no? ¿Cuántas personas? Me acuerdo que un señor que lloraba, es que yo pensé que lo eduqué, sí, porque le dije, y me acuerdo que la pregunta que le hice, ¿y lo escuchaste? Lo escuchaste, porque le puedes decir un montón de cosas, sí. Había aquí en México había un spot de radio que era muy interesante, es un consejo maravilloso. Escucha sus espacios, escucha a sus amigos, escucha el silencio de su cuarto, escucha cómo se viste, escucha, ¿sí? Aunque son imágenes visuales, tienen razón. En fin, quiero que sepas que hoy estoy transmitiendo, estamos tú y yo aquí juntos en la transmisión, y mañana vamos a ser otras personas. El ego crea una sensación absolutamente falsa de que soy la misma persona. Recuerden que siempre les digo que el ego son unas manchitas que están aquí, que se llaman cortezas prefrontales, dorsolaterales, ¿no? ¿Ok? No existe un yo. Así es que, y tampoco le podemos exigir al que está enfrente de nosotros que sea ella o él mismo siempre. Estamos en un cambio, estamos en una evolución. Y esa evolución hace transformaciones que pueden ser las que queramos y pueden ser las que no queramos. Y tendremos que recibirlos con inteligencia. Ok, quiero mandar saludos a la transmisión. Anita, te mando un gran saludo, Anita. Ah, hay dos Anitas, qué buena onda. Eso debe ser una sincronía, ¿eh? Ana Beatriz Puga Uribe, bienvenida a la transmisión. Cheri Martín Córdoba, bienvenida. Está padre el nombre, Cheri. Sofía es nombre de inteligencia. Sofía Celarain, bienvenida. Araceli, ¿qué puedo decir de ti? Eres una persona hiperinteresante. Ego feo, efectivamente, ego feo. La visión ego es una visión siempre opuesta a nuestro bienestar, por algún misterio de la naturaleza. En las experiencias cercanas a la muerte hay una mujer muy conocida que se llama Anita Moorjani. Es como Moorjani de nada y de Ignacio, Moorjani. Y ella muere de un cáncer horrible y llega a un lugar y le dicen, oye, no es tu tiempo, y todo, se regresa, se cura de un cáncer. Era un cáncer del sistema linfático y los tumores ya se veían sobre su cuerpo, debajo de la piel. E increíblemente, en un mes se cura por la experiencia espiritual, ¿no?
Este es un caso que ha dejado totalmente enloquecidos a los oncólogos porque es inexplicable. Y Anita dice que cuando llegó a este plano espiritual y de continuación de la vida, lo que le dijeron es que el ego es necesario para que nosotros podamos perfeccionarnos. Yo no les puedo decir si es real o no. Son historias que sí las oí mucho en consulta. No les puedo decir si es real o no, pero lo que sí les puedo decir es que sí, el ego es la parte de nosotros que cuando lo superamos, cuando lo domesticamos, cuando lo ignoramos, si nos dice cosas que no queremos escuchar, porque a veces lanza pensamientos y cosas muy horribles, a fuerza, cuando lo superamos, nos superamos nosotros. Es un hecho. Los meditadores, los budistas, los zen, los yogis, todos saben a qué me refiero con esto. Gracias a ti, Ara. Jiniski Montalvo, te mando un saludo, Jiniski. Anita, la crop. Buen inicio de semana, Anita. Igualmente, un gran abrazo para allá. Y también Jiniski también nos desea buen día a todos. Sí, muchas gracias, Jiniski. Te mando un abrazo. Bueno, ahí les dejo con esta loquera de hoy. Estamos pendientes.